Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho calor, ¿eh? Justo estaba mirando una booktuber, su canal se llama Read and Reread, y estaba ella haciendo un book tag que me pareció súper chulo. Así que me dije, pues lo voy a hacer. Me he preparado algo frío porque es que hace un calor terrible. Espero que los hielitos no suenen demasiado. Esta chica de Read and Reread copió el book tag de Book Chat with Pat, que es otra señora que yo sigo, que escucho a veces y eso. Yo lo que hice fue traducir las premisas, las 10 premisas que estaban originalmente en inglés, las traduje a español. Y bueno, les voy a dejar abajo las dos, en español y en inglés, porque el book tag original es en inglés. En un comienzo yo escuchaba a los colegas responder el tag y me decía, ¿para qué lo voy a hacer si evidentemente todas las respuestas van a ser sí? Pero no, hay matices. Todos los adictos a la lectura no funcionamos de la misma manera. Hay variaciones, aunque está claro que todos los coleccionadores de libros vamos a tener muchas cosas en común. La primera premisa es: poseo más libros de los que, siendo realista, sé que podría leer. Y sí, evidentemente, tanto impresos como en ebook, a pesar de que yo me declaro minimalista, está claro que esto se aplica a muchas cosas en mi vida, pero a los libros no. Y eso que yo en mi vida he emigrado varias veces, he emigrado de ciudad y de país incluso, y esto te obliga a priorizar, quieras o no. Por ejemplo, cuando yo me mudé de Montreal a Madrid, dejé allá en Canadá la mayor parte de mis libros. Solo traje una docena de libros, cuanto más, porque además mi vida en Madrid comenzó en un Airbnb donde estuvimos casi 3 meses. El Airbnb estaba ya amueblado y nosotros solo llegamos con nuestras 2 maletas cada uno para empezar de cero en un nuevo lugar. Y bueno, no pudimos encontrar un alquiler, sino tuvimos que pagar este Airbnb con un ojo de la cara que costaba, porque es muy difícil encontrar alquiler si llegas sin contrato de trabajo. Aquel Airbnb estaba en Lavapiés. Y bueno, en lo que buscábamos y encontrábamos un nuevo alquiler, empecé yo a hacerme de nuevos libros. Porque, coincidencias de la vida, en la esquina de mi casa estaba el mercado tradicional con su librería al peso, la casquería, que es una tentación muy grande, sigue siendo una tentación muy grande, aunque ahora me queda más lejos. Una de las primeras compras que hice yo al llegar a Lavapiés, donde ves tantas y tantas historias de horror y misterio que darían para otro podcast, una de las cosas que yo quise comprar, acababa de llegar, fue un carrito de esos de 2 rueditas para hacer la compra. Porque en mi cabeza, para mí, es algo que te quita de la frente la etiqueta de turista. Que alguien que tiene un carrito un carrito de esos de rueditas arrastrándolo por la calle, cosa que en otros países es impensable, pero aquí se usa mucho. La población lo usa para hacer sus compras. Bueno, ese carrito yo me lo compré y andaba con él para arriba y para abajo. El caso es que, para no hacer el cuento muy largo, me fui yo un domingo, creo que fue, al mercado a hacer mis compras de frutas y vegetales con mi carrito. Y salí de ahí, que aquel carrito no podía ni andar de lo lleno que estaba, pero no precisamente de frutas y vegetales, sino de libros, de la casquería, que yo no me pude contener porque a esa hora es como si te hubieras ganado la lotería. Pero mira esto, a qué buen precio está, porque ahí los libros son al peso, entonces, y hay cosas realmente valiosas que te puedes encontrar y que no cuestan más que otro libro, aunque sea un libro nuevo que no me interesa. Así que bueno, en un final terminamos mudándonos para otro alquiler y la mitad de nuestras cosas eran básicamente libros, cosa que no recomiendo. Yo recomiendo, si te vas a mudar, mudarte primero y luego empezar a acumular. Dejar que pase la moto. La premisa número 2 es: a veces he comprado libros simplemente porque eran bonitos. Por supuesto, desde que siendo pequeña tuve la oportunidad de elegir. Ningún niño te va a decir que escogió ese libro porque lo vio y dijo, ay, este autor, ay, qué profundo, qué reflexivo va a ser este libro. No, los niños escogen los libros porque, por los colores, por los dibujos. Entonces mi mamá y yo, cuando salíamos a la calle y teníamos las dos el mismo defecto, que era que no podíamos pasar frente a una librería y dejar de entrar. Teníamos que entrar y normalmente nos llevábamos algo. Entonces, mientras ella miraba y escogía novelas
clásicos universales, selecciones de cuentos policíacos, yo miraba y escogía todo libro que tuviera colores flash y animales en la cubierta. Colores bonitos, ilustraciones bonitas. Si era gordo, mejor porque iba a tener más cosas. El texto para mí, cuando yo era joven, era secundario. Lo que importaba más eran las ilustraciones. Estos son algunos ejemplos de libros que compré solo por la cubierta. Todos de literatura soviética porque era el caso de Cuba. Cuando yo era pequeña, la mayoría de los libros que circulaban eran o de literatura soviética o clásicos a lo mejor. Las ediciones de Raduga Moscú eran bonitas y tenían calidad, el papel y todo. Ya luego vinieron las cubanas con un papel de este que se pone amarillo rápido. Este del tigre de fondo, el relato de un naturalista, todavía me acuerdo. Mi mamá no me lo quería comprar, entonces yo tuve que convencerla y le tuve que recontraprometer que me lo iba a leer, que sí me lo iba a leer. Ella sabía en el fondo que yo lo quería simplemente porque había un tigre en la, en la cubierta y ese fondo rojo y ese contraste con el tigre amarillo, para mí aquello, yo quería tener aquel libro objeto. Y luego me lo leí, pero me lo leí mucho más tarde. Y de hecho es un libro que lo tengo en un lugar muy alto porque forma parte de esos que contribuyeron a hacerme escoger la carrera que luego yo decidí estudiar. Aquí están viendo algunas imágenes de una edición en inglés porque lamentablemente no conservo el que leí cuando era niña, que sí estaba en español. Ya de adulta también me sigue pasando lo mismo. Supuestamente uno, como ser racional, tiene algunos mecanismos para tratar de contenerse, pero con ciertas colecciones me ocurre, con por ejemplo la de Tutti Frutti, que todos los ejemplares son tan pequeñitos y chulos y el con el canto doradito, con tantas ilustraciones bonitas así vintage, o estos de Helen Birch, que yo solo tengo dos, pero si fuera por mí los tendría todos, toda la colección. Todos me parecen preciosos, aunque está claro que estos en particular tienen un uso práctico, ¿no? Para aprender a dibujar, para aprender diferentes técnicas artísticas. Pero solo por la forma ya a mí me gustaría tenerlo. La premisa número 3 es: a veces encontrar un buen libro es más excitante que leerlo. Pues elemental, mi querido Watson. Cuando tú encuentras un libro que llevas años y años queriendo encontrar, en mi caso porque yo compro mucho de segunda mano también, pero bueno, también podría ser una novedad, pero en mi caso, si me he pasado media vida tratando de encontrar un libro, cuando lo logro encontrar, es una emoción tan grande que uno siente como estos, que es indescriptible. Ya luego pudiera resultar que lo leas y no sea gran cosa, porque ya ibas con una expectativa elevada, pero mientras no lo leas sigue siendo una alegría, ¿no? Una promesa de felicidad. Yo es que como suelo comprar mucho de segunda mano, suelo encontrar verdaderas maravillas, libros descatalogados o que leí cuando niña y que no los he vuelto a ver. Entonces ese reencuentro, aunque luego me lo relea y no sea tan maravilloso como la primera vez, igual ese momento es como ver a un viejo conocido al que aprecias mucho y no lo habías vuelto a ver desde hace años, ¿no? Aquí sigo con mi licor de lavanda, que es lo mejor que hay. Cosas con hielo para pasar este infierno del mes de agosto. La premisa número 4. Por accidente he comprado libros en duplicado o porque me gustó otra edición. Pues sí, por accidente he comprado. Es que mientras más coleccionas, más aumenta la probabilidad de que te pierdas un poco y no recuerdes y pierdas la cuenta de lo que tienes. Entonces sí me ha pasado, por eso ahora recurro a nuevos métodos, como por ejemplo fotografiar mi estantería. Así tengo la foto en el teléfono cuando estoy en una librería y no estoy segura de si compré algo. Simplemente miro la foto, que trato de poner a los autores por orden alfabético, y si no, llamo a mi novio a la casa y le pido que me busque a ver si tenemos el libro o no lo tenemos, para no comprar libros por gusto. También se puede hacer una lista mecanografiada con los títulos a medida que los vas adquiriendo y luego irla poniendo al día, pero yo no soy tan disciplinada. Una vez me sucedió que compré en la misma compra dos libros iguales.
Estaba yo en el preuniversitario en aquella época, lo que es aquí el instituto no, el liceo, no sé cómo se le llama aquí bien, es entre el secundaria y universidad. Nosotros en Cuba le llamamos preuniversitario. Yo estaba becada, o sea, estudiaba en una escuela donde no teníamos derecho a salir, solo una vez a la semana podíamos salir. Yo realmente la pasaba muy mal, lejos de mi familia y entre los estudios que eran muy exigentes, los profesores, los regaños, todo me daba estrés a mí. Y al principio no, pero al final, en el último año creo que fue, que fueron 3 años, abrieron una mini librería que para mí fue un oasis. Yo me iba ahí y era tan pequeñita, pero igual, era de libros de uso, de libros de segunda mano. Y ahí, en esa librería tan pequeñita del fin del mundo, yo encontré un libro que sigue siendo mi libro preferido de la vida. Compré 2 libros de Ray Bradbury. Uno se llamaba Crónicas Marcianas y el otro 3 de Bradbury. Luego me di cuenta, ya una vez en la casa, que lo revisé, que el de Crónicas Marcianas estaba incluido en 3 de Bradbury. El de 3 de Bradbury tenía Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado y Fahrenheit 451. Luego terminé deshaciéndome, por supuesto, del de Crónicas Marcianas, que ya estaba, incluso creo que era una selección que no contenía todos los de Crónicas Marcianas. El de 3 de Bradbury sí estaba completo y ese libro lo he arrastrado, bueno, todavía lo tengo. Lo que lo tengo en una caja en Canadá. Y lo más gracioso es que el pequeño me costó, lo pagué más caro que el que contenía los 3 libros en el mismo volumen. Pagué 3 pesos por 3 de Bradbury y 5 pesos por Crónicas Marcianas. Sin saber que uno estaba dentro de lo. La premisa número 5 es: a veces reordeno mis estanterías por diversión. ¿Qué te puedo decir? A mí no me divierte trabajar. Si para algunos esto es una especie de terapia, para mí, si alguna vez lo fue, ya hoy ha dejado de serlo. Es que me falta tiempo también. Sí, es evidente que muchas veces hay que reorganizar por una cuestión de espacio, porque uno tiene que reagrupar, eliminar, hacer sitio para nuevas adquisiciones. Y esto no es algo que me disguste, pero tampoco me divierte. Y porque además, cuando lo estoy haciendo, suele suceder que el compañero gato que vive aquí conmigo a veces se suma a la actividad y descubre un hueco y se instala en lo que yo estoy en otra cosa. Cuando vuelvo ya está él ahí durmiendo y me da pena sacarlo de ahí. Premisa número 6. Ay, qué calor, señores. Premisa número 6. Hay libros que probablemente nunca leeré, pero aún así no voy a deshacerme de ellos. Yo no tengo ese tipo de ideas de si debería deshacerme o no, porque no voy a tener tiempo. Yo no suelo pensar así, suelo ser optimista y siento que si de mí depende, sí lo voy a leer todito, todo lo que tengo en mi poder. Claro, esto es respecto a los libros en físico, a los libros de mis estanterías, pero también están los ebooks. En el caso de los ebooks ya la cosa cambia, porque lo que cabe aquí caben miles y miles de títulos que evidentemente no me los voy a leer todos en mi vida, pero que como no los veo físicamente delante de mí, no me pesan demasiado en la conciencia. ¿Qué te puedo decir? Premisa número 7. A veces he comprado libros simplemente porque estaban en oferta. Claro que sí, eso es más fuerte que uno. No es algo que uno esté buscando muchas veces. A veces sí, o a veces estás buscando otra cosa y te encuentras con algo a lo que no puedes negarte. En fin, excusas. Yo sé que es más fuerte que yo, que es una adicción esto de ser coleccionador. Por cierto, que ser coleccionadora es una de mis supuestas fortalezas según el Strength Finder, el libro que te dice cuáles son tus fortalezas. Y tengo un podcast sobre ese libro si quieren ir a mirarlo, si tienen curiosidad. En fin, lo de la oferta. Tengo un ejemplo que es mi librería de libros nuevos favorita de Madrid, que es el Book Center, que es una librería bastante grande. Ellos venden muchos libros, siempre nuevos, rebajados a más de un 50%. Por ejemplo, libros de arte, de esos grandísimos, como este. Compré yo 3 de este tipo porque están rebajados. En el Book Center los rebajan de su precio original, que sé yo, 40 euros, 30 euros a 5 y 10 euros. Entonces
Es como que tú no puedes dejar eso ahí, no puedes. Y lo que es en el sótano tienen hasta más baratos, tienen a 1 y 2 euros y tienen a 3 por 5 o por 10. Este que me compré el otro día de los sonetos el libro de los sonetos de la lengua española me costó 2 euros, nuevo de paquete. Cuando lo fui a pagar en la caja, había 2 muchachas detrás de mí que lo llevaban también para comprarlo. O sea, parece que le echaron el ojo al mismo tiempo que yo. Me dijo mi novio que el vendedor ese seguro nunca había vendido tanto ese libro. Usualmente las novedades y los más modernos, esos que todo el mundo quiere, esos no están rebajados, pero muchos libros, sobre todo libros de arte. El sótano está lleno de libros de 3 por un precio, que tiene tanto novela como poesía, como ensayo, libros de recetas y cosas que son de otros años a lo mejor anteriores. Y si no acabo este podcast ya, me voy a morir. Me va a dar una cosa del calor. La premisa número 8 es: disfruto la idea de tener ciertos libros incluso si no pretendo leerlos pronto. Sí, y tiene su lógica porque a uno le reconforta tener todos esos autores maravillosos y libros potencialmente amigos. Te gusta saber que te están acompañando. Hay libros que sé que voy a amar y otros a los que sé que simplemente les estoy dando una oportunidad dentro de esa multitud, ¿no? Pero a todos los quiero. De los cientos que tengo, es imposible que al menos unos cuantos no me vayan a regalar preciosos momentos. Premisa número 9. ¿Alguna confesión que hacer como coleccionador de libros? Algo que haces que crees que otros coleccionadores podrían comprender, empatizar contigo. Bueno, yo no sé, pero tendría que mencionar mi culpabilidad. Esa culpabilidad que se siente al tener tantos y tantos libros y aún así seguir comprando y seguir yendo sobre todo a la biblioteca pública a sacar 6 libros de un viaje porque te resultan interesantes y los que tienes en las estanterías están como que mira lo que hace esta, porque como es lógico pasan delante en la cola los de la biblioteca pública porque ahí tienes un tiempo límite para devolverlos. Entonces si te quieres leer al menos 1 o 2 tienes que priorizarlo. Estos señores no tienen solución, al menos en mi caso no he encontrado una cura definitiva. Existen paliativos, pero seguimos en la adicción. ¿Qué se le va a hacer? Y última premisa, tag others. Etiqueta a otros. Bueno, yo diría que cualquiera a quien le interese, por supuesto que puede hacerlo, en inglés o en español. No sé si a Mariana le interese hacerlo o a Maggie de Bitácora de Libros. Me gustaría ver este book tag en boca de ustedes si les apetece. Y al fin, esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable aquí conmigo y nos vemos en el próximo podcast de Susu. Cheers.